a los odontólogos en su carrera de odontología no les enseñan a vender. Y todos los que estamos emprendiendo tenemos que aprender a vender. Pero eso toma tiempo. Y si configuramos de forma correcta a una IA, vende mejor que uno. Y te vende 24/7. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Rentabiliza tu consultorio. Hoy vamos a hablar sobre el rol del administrador, cómo es que esta persona puede profesionalizar la gestión de tu clínica y convertirla en un negocio rentable. Para esto me acompaña Maynor Varela. Él es administrador y socio de Bright Dental Center en Honduras. Definitivamente es de las personas que tú dices, él aprendió haciendo. Y creo que no hay mejor ejemplo para poder traernos esos aprendizajes de la vida real. Yo escuché de Minor, de parte del equipo de producto, que me decía, hay un administrador que siempre está trayendo nuevas herramientas, que nos da nuevas ideas de cómo brindar un mejor servicio, cómo hacer que la tecnología le sea más útil al consultorio. Y eso me dio pie a poder invitarlo a este espacio. Minor, te doy las gracias por estar con nosotros. Te pido por favor nos cuentes un poco más de ti. Primero que todo, Maynor Varela, mucho gusto. Irónicamente, yo no tengo una carrera administrativa o financiera, ¿verdad? Estoy estudiando informática porque me gusta, ya lo dijiste, la tecnología, ¿verdad? Pero a raíz de todo el recorrido que hemos tenido, me ha tocado tomando cursos, tomando diplomados, cuestiones administrativas que se enfocan directamente con la odontología. Soy socio en una clínica dental con mi esposa, Bright Dental Center, y también padre. Excelente, Minor. Yo sé que esto va a sumar mucho. Por ejemplo, no sabía que estabas haciendo tecnología y calza totalmente tus aportes, pues nos han ayudado a poder brindar un mejor servicio. Los doctores podrían pensar que un administrador no es necesario y quizás ellos suelen desarrollar las funciones de administrador, pero ¿por qué podría ser insuficiente? Realmente esto no es algo que sucede solo en la odontología, sino que al final es una característica de los emprendedores, que todo emprendedor quiere hacer de todo. Porque pues piensa, no tengo los recursos para pagar un administrador. Si apenas me está rindiendo para mí, ¿cómo le voy a empezar a pagar a otra persona un sueldo adicional? Porque al principio sí toca hacer de todo, no solo de administrador, sino de que el que hace asistente y de todo, y está bien. Pero ya a cierto nivel, cuando ya no se da abasto, sí es necesario contratar una persona o delegar esta función a otra persona. En nuestro caso, en mi caso, creo yo que con mi esposa hacemos un gran combo, hacemos un gran equipo porque ella es la doctora, ella se encarga del trato humano, ¿verdad? Ahora pues en la actualidad tenemos un equipo más grande, pero en un inicio ella se encargaba del contacto con las personas, ¿verdad? Físicamente, y yo le ayudaba con la parte administrativa y al inicio también era recepcionista de la clínica y también en el colegio tuve una formación técnica, entonces pues yo era el que reparaba también cosas cuando se arruinaban en la clínica. Y creo que ese es el camino de la mayoría de emprendedores, porque cuando empezamos algo, o sea, como dices, no hay equipo al inicio. Si no tengo clientes, tengo tiempo. Tenemos que poder aprovechar ese tiempo para que nuestro emprendimiento crezca. Entonces, ¿cómo defines tú una administración eficiente en el contexto de una clínica de salud? Es un tema delicado, ¿verdad? Porque nos debemos a los pacientes. El odontólogo, creo yo, he visto una característica, según el ejemplo aquí, ellos se capacitan y van a congresos odontológicos, ¿verdad? Y asisten a conferencias, pero las finanzas o lo administrativo no les gusta. O sea, no les gusta y tampoco quieren delegarlo porque no tienen, dicen, los recursos para delegarlo. Pero eso más bien, en vez de ser eficiente, está afectando la administración porque el odontólogo solo toma decisiones, ok, necesito un sensor RG, entonces van y lo compran, necesitan otro equipo, van y lo compran sin saber si realmente están siendo rentables para poder comprarse ese equipo. Y así en varias áreas toman ese tipo de decisiones según las necesidades y lo que ellos consideran, sin asesorarse y sin tener un poco de conocimiento de la parte administrativa. Y, por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué consideras que ha sido
ese tipo de decisiones que han marcado un antes y un después para el desarrollo de la clínica? El primero, creo yo, fue cuando, eh, no es por dar promoción, pero sí cuando adquirimos DoctorClick, porque en un inicio, mi esposa hacía todo, yo empecé a ser de secretario, pero teníamos un espacio súper pequeño y yo tenía mi trabajo. Yo antes de emprender con la clínica tenía dos emprendimientos, ¿verdad? Por mi parte. No podía dejar estos dos emprendimientos, entonces estaba en un lugar diferente a la clínica. Atendía las preguntas de WhatsApp, de las redes sociales, agendaba pacientes, le empecé a pagar a proveedores, pero remotamente. A veces sucedía de que se agendaban pacientes o yo hacía cosas duplicadas o no tenía contexto de algo que mi esposa había atendido a un paciente y yo no sabía qué es lo que había realizado en esa cita. Entonces, cuando adquirimos DoctorClick, pues tuvimos mayor comunicación porque ella actualizaba las fichas de los pacientes, ella hacía evoluciones, teníamos la agenda, entonces ya había un intermediario donde nos podíamos comunicar. Ese fue un antes y un después. Creo yo que otro momento en donde nos empezamos a rodear de un equipo, empezamos con un asistente, ¿verdad? De que a ese asistente, la verdad que muchas gracias porque también le tocaba hacer de todo en su momento. No solo era la parte de asistencia, sino de que también le cobraba a los pacientes ahí en la clínica, también tenía que tener lista la bandeja y otras miles de cosas, así como la doctora. Y el último cambio radical que fue en este año fue cuando nos mudamos de clínica. Antes teníamos un espacio de 35 metros cuadrados aproximadamente y nos mudamos a un lugar de 200 metros cuadrados. Entonces, fue un cambio, wow. Felicidades por ello. Entonces, resumiendo, ha sido uno, tener la información de la clínica sincronizada en la nube para que todas las personas involucradas puedan revisarlas y estar al tanto. Luego ha sido contratar a un asistente que a ustedes les libere también de tareas más operativas para que puedan pensar quizás en temas más estratégicos. Y luego es ya, creo que el producto del crecimiento, apostar en grande, ¿no? Porque definitivamente, o sea, es un súper crecimiento ir de un local de 35 a 200, ¿no? O sea, y ahora toca también el reto de rentabilizar todo ese espacio. Qué Ujú. bonito, realmente. Sí. Maynard, y cuéntame a nivel financiero, ¿cuáles son los indicadores que ustedes suelen monitorear en la clínica para que digan que sí nos está yendo bien, sí estamos creciendo de manera saludable? Para serles honestos a todos los que nos están escuchando, la verdad que esto lo hemos ido aprendiendo en el camino, ¿verdad? Que primero tropezándonos y luego, pues sí, nos empezamos a capacitar en la parte financiera, pero en la actualidad, y en esto nos ayuda muchísimo Doctor Click, nosotros tenemos un reporte diario o semanal o como lo quiera mensual y hasta de año de nuestros ingresos. Entonces, yo mes que cierra voy a revisar nuestros ingresos de cómo nos fue el mes pasado. En DoctorClick, pues yo también reviso dónde están viniendo la mayor afluencia de pacientes, que es algo que sí tomamos en cuenta porque si nos están viniendo por redes sociales, entonces yo el siguiente mes decido invertir más dinero en publicidad. También tomamos en cuenta los gastos, ¿verdad? Si se mantienen, si de un mes a otro hacen la diferencia para revisar qué es lo que está sucediendo. Si es que, por ejemplo, hace como 2 meses yo me asusté porque hubo un gran cambio en los servicios públicos, un aumento. Pero yo vine y ya pude revisar en los reportes que sí, fue de que la clínica durante ese mes estuvo atendiendo mucho más. Entonces, al atender más, hay mayor consumo de todos los servicios públicos. Podemos querer llevar, por ejemplo, todo en un Excel Ujú. y si somos disciplinados, quizás nos pueda funcionar, pero la verdad es que la mayoría no tenemos el tiempo como para hacer la actualización casi día a día, ¿no? Y las cosas se nos escapan. Bueno, creo que parte de eso, una herramienta que ya está en el día a día guardando toda la información y que luego te permita verla procesada, también es un súper gol. Fuera de DoctorClick, ¿tienes otras herramientas que te ayudan con este control, con esta organización? Bueno, con respecto a lo financiero, tengo un software donde hago la facturación y en ese software me dice cuánto me ingresa y por qué medio. Entonces, así yo tomo medidas para que ese medio se mantenga vigente o
que otros no me están sirviendo, porque en un inicio, para serles honesto, yo quiero que el paciente tenga la menor fricción por el camino de nuestra clínica. Con un ejemplo pequeño, había llenado la clínica de varios POS que tenía de todos los bancos que quería tener yo. Porque digo yo, si el paciente quiere extrafinanciamientos, con ese banco yo no quiero decirle que no, sino que aquí tengo la oportunidad. Pero luego me di cuenta que no era funcional porque cada uno tiene su membresía, que además del espacio que nos abarca, ¿verdad? Y también cuando le estamos dando la información al paciente, se convierte hasta en textos largos. Entonces digo yo, no, según miré en nuestro software de cuáles eran los que más afluencia tenían, entonces nos quedamos con eso, los demás los cancelé y ahora pues tenemos dos opciones y son las más buscadas realmente. Vámonos al lado de la tecnología. ¿Cómo es que la tecnología transforma tu forma de trabajar y la forma en la que tomas decisiones? Para mí la verdad es que la tecnología hace toda la diferencia. Si no estuviéramos respaldados de la tecnología, creo que no estaríamos en la situación en la que estamos, ¿verdad? No es de que la tecnología nos da un plus. Yo creo que en la actualidad no nos da un plus, sino de que más bien el que no usa la tecnología se está quedando atrás. Ahora, porque hay demasiadas herramientas para la gestión de los pacientes, la misma publicidad en redes sociales, tener equipo tecnológico también, no solo en las herramientas para la gestión, sino que el equipo tecnológico y equipo actualizado, porque ahora hasta los software, mi esposa es especialista en implantología y periodoncia, ¿verdad? Entonces, muchos de sus software yo la veo a ella que vienen incorporados con inteligencia artificial, les da como una ayuda o una confirmación a veces de sus diagnósticos o en muchas ocasiones les ahorra cierta parte del trabajo. Entonces, la tecnología en todos los aspectos de la odontología creo yo que es gran respaldo y gran ayuda. ¿Cuáles fueron los procesos que automatizaron primero en la clínica o que digitalizaron primero y qué impacto tuvo esto? Por ejemplo, el año pasado solo teníamos una persona que nos ayudaba en recepción. Entonces, esta persona no se daba abasto con la cantidad de personas preguntando por información, queriendo agendar cita, preguntando luego de sus tratamientos y además atendiendo a los pacientes que querían pagar sus tratamientos en físico aquí en la clínica. Entonces, no se daba abasto con lo en línea y con lo físico. Y en niveles de relevancia pues es más importante, no importante, sino urgente, la persona que tenemos sentada frente a nosotros en este momento. Pero la parte digital podíamos automatizarla. Entonces decidimos automatizarlo porque muchas personas vienen con preguntas bastante recurrentes de que cuál es el precio, que dónde están ubicados, qué información de endodoncia, qué información de la atención a niños. Entonces automatizamos con inteligencia artificial las respuestas a estas preguntas recurrentes y ya cuando se le había dado toda la información, pasaba a la gente para que le agendara únicamente la cita, para que le diera los espacios disponibles. Donde yo hace unos años estaba como en contra porque decía, esto no sé si va a perder lo humano, la parte humana, ya las personas van a sentir que no están hablando con una persona real, digo yo. Entonces me mostraba un poco renuente a esto, pero ahora la verdad que con inteligencia artificial se da ese toque humano. Y también hay que aprender a saber qué delegarle a la inteligencia artificial y qué no, ¿verdad? Entonces, uno ahora con los comandos, con los prompts, le puede decir, por ejemplo, algo que yo le he puesto cuando pregunten por tratamientos de implantología, lo delegue a un asesor, a una persona, porque sé que en esto a veces la información es un poco más compleja de transmitir, es más amplia y hay mucha variedad. Entonces, en ese aspecto, lo pasa a una persona y todo lo demás que son muy recurrentes, lo responde en automático. Entonces, esto le libera mucho tiempo a nuestra recepcionista. Y yo creo que incluso si llegas a programar una IA de manera correcta, puede sonar hasta más humano y más atento que Igual. una persona que te dice, o sea, precio y te manda un monto frío y a veces no te pregunta más y ese tipo de cosas, ¿no? Eso, más humano y también mejor vendedor, porque primero a los doctores, a los odontólogos,
en su carrera de odontología no les enseñan a vender. Y todos los que estamos emprendiendo tenemos que aprender a vender. Pero eso toma tiempo. Y si configuramos de forma correcta a una IA, vende mejor que uno. Y te vende 24/7. Entonces, 24/7, sí. Sí. claro que sí, es una herramienta que no podemos dejar pasar en este momento, ¿no? Porque pues todos queremos vender. Entonces, ¿qué crees que les ha permitido hacer hoy la tecnología que antes pareciera imposible? Primero, llegar a muchas más personas. Por medio de la tecnología, no, ya no basamos nuestra captación de pacientes únicamente en recomendaciones, sino de que podemos mostrarle a muchas más personas qué es lo que hacemos en nuestra clínica, porque puede que lo estamos haciendo muy bien, pero si no lo mostramos, es bien difícil que nos conozcan nuevas personas. También la organización, porque en la actualidad tenemos 4 sillones y manualmente en una libreta no sería posible gestionar cuatro sillones. Creo yo de que pondríamos, pa- si tenemos 4 sillones, de repente apareceríamos hasta con 6 pacientes en una sola hora y no tendríamos tiempo para atenderlos y no nos daríamos cuenta porque manualmente, a menos de que yo lo observe. Pero la tecnología, pues ahora, pues nos permite bloquear y que nos dé una alerta, no, ya tienes paciente en ese horario, no tienes disponible. Y muchas veces el proceso tecnológico lo hace mejor. Definitivamente la tecnología es una herramienta que nos permite escalar, crecer nuestros negocios, quizás con menos esfuerzo del que antes hubiera tomado, ¿no? Sí. ¿Y qué le dirías a las personas que en este momento todavía tienen como ese temor de la tecnología o se quedan con el techo de yo no soy buena, no soy tecnológica, a mí se me hace difícil, ¿no? Que, bueno, al final nos rodeamos de muchas excusas, pero ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Yo creo que lo esencial es iniciar. Es que a veces nos ponemos a comparar con, no sé, con grupos o corporaciones demasiado grandes donde usan tecnología en todas sus áreas y todo es tecnológico, pero ellos seguramente no iniciaron de esa forma, sino de que se inicia con algo sencillo, con algo práctico. A veces muchos doctores, me sucede aquí en la ciudad, que a veces utilizan hasta su propio número para la clínica y en un WhatsApp normal. Por ejemplo, en dar ese paso porque al WhatsApp Business, unos no saben que existe y otros de que no, que mucha configuración, que es muy diferente, que no le voy a entender. No, con ese simple cambio, creo que le liberaría un poco más de tiempo porque ahí las personas ya podrían recibir, ver el horario de trabajo, la ubicación, cosas de que de otra manera, las personas tendrían que preguntársela directamente. Les simplificaría cada respuesta porque lo mismo, en las clínicas dentales se responden preguntas repetitivas. Entonces, teniendo una herramienta sencilla como WhatsApp Business, se puede responder esas preguntas repetitivas un poco más rápido. Lo importante es dar ese pequeño paso, luego estandarizarlo, ya cuando lo dominen, saltar al siguiente paso y así poco a poco van a llegar a ser una gran corporación y se van a dar cuenta de que la mayoría de su equipo y sus cosas están actualizadas y están usando la tecnología de la forma correcta. ¿Qué, qué mensaje para más optimista les has dado? Porque yo estoy segura que a veces la tecnología puede parecer muy abrumadora, pero si vamos pasito a pasito es más llevadero. Sí, Y ahora sí me voy como al lado del chismecito, porque, está bien. porque yo sé que, bueno, tú eres esposo de la doctora principal y me gustaría saber cómo es que llegan a equilibrar estos roles a nivel profesional y personal, porque sé que es una figura que se repite mucho en este rubro, ¿no? Finalmente, a veces es el doctor y la esposa que tiene otra especialidad, que no necesariamente clínica, y se llegan a complementar. Entonces, ¿cómo es que ustedes lo gestionan? Spoiler, es complejo, es súper difícil. No, la verdad es que sí hay que aprender en el camino. Nosotros, pues,
tampoco recibimos educación en esa forma, ¿verdad? Y es súper complejo porque en un inicio a veces nos sucede, en la actualidad a veces nos sucede que llevamos pues el trabajo a la casa, ¿verdad? Y vamos en el camino hablando sobre cosas de odontología. Yo no soy doctor, pero creo que a veces de tanto que ella me platica, porque todos los días me platica, ¿verdad? Ya he aprendido ciertas cosas y hasta me hace la broma, ella me dice, no, si usted estudiara odontología, me dice, ya llevará avanzado algunas cosas, me dice, ya las sabría. Pero sí, definitivamente hay un momento en el que hay que marcar límites. Hemos hablado nosotros de que ella se enfoca específicamente en la parte del trato a los pacientes. Tenemos otros especialistas, ¿verdad? Pero como ella es la doctora principal, la mayoría de los pacientes pasan por ella. Entonces, el trato con los pacientes, ella en muchas ocasiones me pregunta sobre recomendaciones, me cuenta sobre alguna situación del paciente, ¿verdad? Pero yo entiendo que la decisión de eso las toma ella, porque yo no puedo tomar buenas decisiones, primero, si no estoy viendo todo el panorama completo y atendiendo a un paciente, y segundo, porque no es mi área. Y de la misma forma, ella en la parte financiera, como somos socios y somos esposos también, los socios deben comunicarse todo de una empresa y pues también los esposos, a veces uno llega a la casa, si no trabajáramos en el mismo lugar, ¿verdad? Yo voy y le cuento de lo que me está abrumando en el trabajo, ¿verdad? Resulta de que aquí trabajamos juntos, entonces siempre nos contamos de lo que me está abrumando a mí y ella a veces me dice, podríamos intentar de esta manera, pero ella también tiene muy claro que al final la parte financiera son mis decisiones porque yo me he capacitado más en esta área y yo tengo un poco más de conocimiento, entonces ella respeta mis decisiones conforme a esto. Entonces, no te digo de que todo ha sido color de rosa, porque si en algún momento, por ejemplo, que yo quiero comprar un equipo, ¿verdad? Me dice que para odontología hay tantos juguetes entonces que quiere comprar ese equipo y no le digo, no es el tiempo, no podemos costearlo ahorita. Si lo compramos, no sé, tendríamos problemas financieros para pagar deudas a futuro. Bueno, te entiendo totalmente porque, bueno, también del otro lado yo comparto el emprendimiento con mi esposo y sí, o sea, fácil no es, pero creo que es algo bonito porque también es un proyecto en común. Así como la Sí. familia, también tienes como que otro proyecto en común. Y ya para ir cerrando, Minor, ¿cuál sería como tu recomendación final para tener un negocio saludable? Si quieren seguir creciendo, tienen que aprender a delegar, porque si no aprenden a delegar, no va a ser un crecimiento sano, sino que primero va a ser crecimiento desordenado, porque si empezamos a hacer muchas cosas, alguna de esas cosas va a quedar mal hecha. No podemos hacer todo bien. Algo va a quedar mal hecho. Y según nos vamos cargando, si va aumentando la afluencia de pacientes, más cosas van a ir quedando mal hechas en el camino. Esa es la primera. Y segundo, si se encargan de lo administrativo y de la atención a los pacientes, tienen un techo, tienen un límite, porque por más que quieran hacer cosas, no van a suplir, no van a poder dar el ancho, porque, por ejemplo, al principio le sucedía a mi esposa, eh, que al principio no éramos socios, entonces ella hacía todo. En un inicio hasta respondía los mensajes de los pacientes. Eh, Paciente le escribía y ella estaba teniendo otro paciente. Entonces pasaba 1 hora, 2 horas y luego se tuvo un retraso con ese paciente, entonces le tocaba atender otro paciente. Entonces, a una persona que estaba preguntando por cierto tratamiento, le responde 3 horas después o en la noche, posiblemente esa persona ya buscó otro odontólogo, porque pues las personas quieren atención en el momento, ¿verdad? Y si no se le da atención, bueno, digo, a mí también me sucede, si alguien no me responde en el momento, yo busco otros medios porque generalmente necesitamos soluciones para el momento. Entonces, van a estar limitados. Si quieren hacerlo todo ellos solos y no aprenden a alegar, van a tener un techo que no les permite crecer más. Muchísimas gracias, Maynor. Has dejado absolutamente claro que crecer un consultorio, de verdad convertirlo en una empresa saludable, Sí, no solo es cuestión de suerte, sino que tiene que ver con gestión, con orden, con tecnología y sobre todo
con roles complementarios que nos ayuden a sacar adelante este gran proyecto. Te agradezco por tu tiempo y por haber compartido con nuestra comunidad. Muchísimas gracias por la invitación.